Así que igual ya, pues, ya estamos grabando, ok, perfecto. Ok, y vamos a iniciar entonces, hermanos, con una oración. Voy a pedir a nuestro anciano de iglesia, Miguel Cámara, que nos eleve a Dios con una oración para dar inicio a este estudio. Dejo lugar a nuestro anciano de iglesia, Miguel Cámara. Somos hermanos. Amado Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por este tiempo que nos ofreces, Padre, para alimentarnos espiritualmente, para continuar aprendiendo de tu palabra. Señor, es verdaderamente grandioso el que nos permitas tener este momento como hermanos, como hijos tuyos, Señor, para tener este crecimiento espiritual y a la vez ir agrandando nuestra fe, Padre. En tu bendito nombre oramos. Amén. Amén. Pues, hermanos, con esta oración vamos a dar inicio a nuestro tiempo de estudio de esta noche, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a abordar, amados hermanos, en esta sesión? Pues vamos a estar viendo el tema de la sabiduría en medio de las pruebas. Y esto, hermanos, contempla los versículos 5 al 8 del primer capítulo de Santiago. Ese es el tema de hoy, sabiduría en medio de las pruebas. Para recordar, hermanos, aún estamos en nuestro bosquejo, aún estamos en el tema principal que son las pruebas, que abarca del versículo 2 al versículo 11. Esta noche estaremos viendo 5 y 8 y Dios mediante en 15 días, no la semana que viene, porque este tema de hoy, hermanos, la verdad no es para que lo terminemos en esa sesión. Voy a abordar lo más posible, pero también quiero llevarlo de una manera calmada, porque hay unos asuntos como la sabiduría que pues abarcan un poquito más de tiempo. Entonces, en 15 días estaremos culminando la primera parte que son pruebas y pasaremos a otro tema, pero siempre de Santiago yendo versículo por versículo. Entonces, hermanos, el tema de hoy es sabiduría en medio de las pruebas. Y en esta nueva diapositiva, hermanos, permítanme, creo que, sí, nuestro hermano Eric. Ok, hermanos, vamos a hacer un resumen de lo que fue la sesión anterior, de manera, pues, como eso, resumen breve, ¿ok? ¿Qué vimos la sesión pasada? La clase pasada, hablamos de las pruebas en sí, y veíamos, hermanos, que esas pruebas estaban en un contexto en el cual Santiago nos presentaba que la iglesia, en ese contexto histórico y de tiempo, estaba siendo perseguida, se habían dispersado. Esa dispersión, esa persecución, hacía pasar al pueblo de Dios en diferentes pruebas. Eso también podemos ver en el versículo 1. También veíamos, amados hermanos, que la fe de nosotros iba a ser probada. Eso lo podemos ver en el versículo 2 y 3. Vimos en esa clase, hermanos, que las pruebas eran algo que Dios permitía en su mano soberana. Eran eventualidades, circunstancias difíciles que nuestro Señor permitía, donde la fe iba a ser probada con un propósito, y que al estar sumergidos, hermanos, en esas pruebas de fe, Santiago nos hacía el llamado de gozarnos, y ahí veíamos que también una manera en que yo podía ver o tener ese gozo es teniendo un entendimiento de que esto por lo que estoy pasando radica en que Dios lo ha permitido y por lo tanto puedo confiar en Él, en que Él lo ha permitido. Por lo tanto, Santiago nos hace llamado de gozarnos y también gozarnos porque sabíamos que esas pruebas no eran simplemente porque sí, no eran cosas del destino,
del azar, sino que veíamos que tenía un propósito. Y ese propósito, hermanos, era bueno. Dios lo permitía por una razón poderosa y buena. Y todo estaba, hermanos, alineado a su perfecta y buena voluntad. Veíamos que el porqué de permitir esto, hermanos, de las pruebas del propósito, era para producir en nosotros paciencia, o lo que viene siendo la perseverancia. Veíamos, eso lo desglosábamos o lo desarrollábamos, hermanos, tomando Santiago 1, 2 y 4, pero también tomando Romanos 5, hermanos. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos cómo es que Pablo encadenaba que nos gozara, que nos gloriáramos en la esperanza, pero también que nos gloriáramos en las tribulaciones, porque las tribulaciones producían en nosotros paciencia o perseverancia. Esa perseverancia producía un carácter probado, hermanos, y así sucesivamente. ¿Todo con qué fin, hermanos? Bueno, para que tú y yo tengamos un carácter cristiano maduro, para que en esas pruebas, amados hermanos, estuviéramos sólidos, firmes, de manera que podíamos estar en esa vida cristiana. También veíamos que otro propósito era ver cómo estaba nuestro corazón delante de Dios, cómo estaba nuestra fe delante de Él, porque a Dios no le tomaba por sorpresa nada. Y él sabe cuando pasamos por una prueba cómo vamos a salir de eso, qué va a salir de nosotros. Pero Él lo permite para que tú y yo conozcamos cómo estamos realmente. Él ya lo sabe, pero nosotros debemos conocernos, porque a veces creemos, hermanos, que estamos bien, que nuestra fe está firme, que nuestra confianza es sólida y que estamos caminando bien. Pero no es hasta que llegan las pruebas, hermanos, donde realmente podemos ver eh, nuestro corazón, cómo está. Tomamos el ejemplo de los apóstoles también en la tormenta. Entonces, hermanos, eso es lo que veíamos en la sesión pasada a manera de resumen. Y siguiente diapositiva podemos ver esto. Eso es lo que veíamos. Y también para reforzar lo que fue esa clase, hermanos, y también para ir entendiendo un poco más sobre las pruebas, yo les voy a compartir a ustedes esos dos materiales. La primera es un PDF, un libro que se llama Confiando en Dios, aunque la vida duela, de Jerry Bridges, un libro muy bueno, hermanos. Ahí se ve la soberanía, cómo Dios sustenta todo, una lectura ligera. Actualmente, por la gracia de Dios, estoy llevando un curso de consejería también de la Iglesia Presbiteriana, y es un libro que nos han compartido para leer, solo que pues nosotros lo llevamos de una manera sistemática. Cada semana debemos leer cada capítulo, pero se los comparto de manera pues que lleven a su ritmo, a su tiempo. Es un libro buenísimo, hermanos, la verdad. Entonces, se los voy a compartir de manera digital. Está en librerías también como en Amazon, hermanos. Tiene un costo de 95 pesos si lo quieren físico. Y aparte, hermanos, también les voy a compartir un canto que es del ministerio Jonathan y Sara Jerez. Es un ministerio musical, es una pareja, es un matrimonio, solo que se distinguen porque sus cantos son muy doctrinales. No es que simplemente hagan un canto bonito ya, sino que sus canciones son muy teológicas, son muy doctrinales. Hay un canto en especial que se llama Vivir es Cristo, que habla también de las pruebas, todo eso. Les comparto esto más porque estamos viendo las pruebas y es algo que les voy a compartir después de la sesión de esta noche. Se los voy a mandar en el grupo y a los que no están en el grupo de la iglesia, pues también se los voy a mandar de manera personal también para que lo tengan y lo vayan pues leyendo y escuchando. Ok, bueno, siguiente.
Bueno, hermanos, ya vimos entonces qué son las pruebas. Vimos lo que conlleva estar en las pruebas, hermanos. Vimos también que Dios lo permite, hermanos. Pero el tema de hoy, hermanos, es la sabiduría en medio de las pruebas. Ahora, ¿por qué? Pareciera, hermanos, que Santiago, al momento de redactar la carta, él empieza hablando de las pruebas, pero como que de un momento para otro, él rápidamente mete otro tema que es la sabiduría. Como que estás leyendo ahí pruebas, la prueba esto y de aquello, pero ¡pum! La sabiduría. Uno pensaría que Santiago, pues, como que ha introducido otro tema, algo que ver, que no se relaciona, pero realmente, hermanos, sí está muy relacionado, porque la sabiduría que vamos a ver esta noche entra o está dentro del contexto de las pruebas. ¿Por qué? Porque tú y yo, hermanos, pasamos por dificultades, pasamos o estamos en pruebas, tenemos o tendremos problemas. Y eso, hermanos, nos lleva a plantearnos preguntas como las siguientes. Por ejemplo, ¿cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a hacer frente a esta circunstancia por la cual estoy atravesando? ¿O cómo voy a tratar con esta persona, con este grupo de personas? Porque a ver, las pruebas, hermanos, no son tanto personales. También abarca a veces, hermanos, por ejemplo, una prueba de una enfermedad familiar abarca a muchas personas. Y a veces, hermanos, ese tipo de pruebas necesitamos sabiduría, hermanos. Necesitamos saber cómo voy a hacer frente a esa situación. ¿Cómo voy a llevar, hermanos, esto que estoy atravesando? Porque no es simplemente llevar la prueba porque sí, no. Debemos saber, hermanos, cómo es que vamos a resolver, a sobrellevar, a hacer frente a estas cuestiones. Y para ello, amados hermanos, es necesario, hermanos, que seamos personas sabias, seamos creyentes llenos de la sabiduría de Dios. Seamos hermanos cristianos con esa sabiduría que viene de lo alto. Y es lo que vamos a ver esta noche, hermanos. Por eso es que les digo que Santiago no es que meta de golpe otro tema, no. Él está viendo. Y ahorita vamos a ver los versículos, hermanos. ¿Ok? Bueno, para empezar, hermanos, ahí dice, a ver, un hermano que nos ayude a leer ese versículo que está en pantalla, hermanos. Solo el versículo 5. Si algunos de vosotros tienen falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gracias, hermano. Esos son los versículos que vamos a desarrollar esta noche y la semana siguiente. Les repito, hermanos, no vamos a terminar este tema esta noche. Vamos a abarcar lo más que podamos. Pero el versículo 5, hermanos, en especial, es con lo que vamos a dar comienzo. Recordemos que estamos en un estudio donde estamos viendo versículo por versículo. Estamos deshebrando cada capítulo. Estamos llevando todo esto, hermanos, en esa forma de estudio. Y comienza el versículo 5. Después que nos ha dicho Santiago que nos gocemos de las pruebas, después que nos ha dicho que se va a probar nuestras pruebas, después que nos ha dicho que hay un propósito en esas pruebas, él dice,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Podemos rescatar, hermanos, muchas cosas en este primer versículo, el 5. Y una de ellas, hermanos, es lo siguiente. Dice allá, y si alguno de vosotros. Eso quiere decir, hermanos, que no todos tenemos el mismo nivel de sabiduría. Hay algunos hermanos dentro de la iglesia del Señor que ya están maduros, que poseen una sabiduría ya más refinada, más sólida. Hay otros que están iniciando, hermanos, en ese caminar cristiano. De manera, por eso, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, nos indica que no todos tenemos el mismo nivel de sabiduría, pero esta sabiduría debe ir creciendo en nosotros conforme vayamos conociendo más a Dios. Esa sabiduría, hermanos, debe ir creciendo, debe ir desarrollándose, debe ir incrementándose en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar cristiano. Esa sabiduría, hermanos, es una sabiduría. Ahorita vamos a ver, hermanos, pero vamos a ver comienzo con esto. Aquello. Entonces, hermanos, dice acá. Eso también nos indica que a veces, hermanos, y es muy cierto, la mayoría de las veces, hermanos, en las pruebas, quedamos, hermanos, en shock. O sea, quedamos como que todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, quedamos así. No sabemos cómo actuar, qué hacer, qué decir y demás. Y es por eso que Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Aquí está diciendo Santiago que hay algunos hermanos que van a pasar por pruebas y no van a poder, todavía no están, hermanos, capacitados o con ese entendimiento, y ahorita vamos a desarrollar todo esto, para poder sobrellevar dicha prueba o una circunstancia difícil. Por eso dice, y si alguno de vosotros. Ahora, hermanos, esta sabiduría, hermanos, que menciona aquí Santiago, hermanos, es una sabiduría que no es del mundo. Es una sabiduría, hermanos, que no es tanto conocimiento o tanto inteligencia. Ahora vamos a ver qué es. Pero lo digo, hermanos, o lo menciono, porque esa sabiduría, hermanos, dice que la pidamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente, ahí se origina la verdadera y única sabiduría que tú y yo vamos a necesitar en momentos de prueba. Entonces, vamos a ir, entonces, vamos a empezar, ¿sí? Con lo primero, ¿qué es sabiduría? Sabiduría. Bueno, hermanos, la sabiduría es un conocimiento o un entendimiento, pero, ojo, hermanos, ojo, va mucho más allá. No es simplemente, hermanos, acumular información, ser intelectual, saber muchas cosas. No, hermanos, no se refiere a ese conocimiento o entendimiento. ¿Por qué? Porque eso lo vemos afuera. Podemos conocer personas que saben mucho, que están, hermanos, estudiadas, que han leído demasiadas cosas, que tienen un conocimiento, hermano. ¿Por qué? Pero es su intelecto, han desarrollado todo eso, pero la sabiduría, hermanos, que vemos en Santiago, principalmente en Santiago, hermanos, es diferente. ¿Por qué? Porque ser sabios en términos bíblicos, hablar de sabiduría, hermanos, en cuanto a la vida cristiana y en cuanto a la Biblia, significa, hermanos, o se refiere a conocer y entender la piedad. Pero fíjate qué dice allá, hacer
lo que es agradable a Dios. Es decir, hermanos, no es solamente que yo tenga un conocimiento de Dios, no es solamente que yo entienda las cosas de Dios, sino que todo eso, hermanos, yo debo aterrizarlo en la vida cristiana. Hermanos, la sabiduría es el ejercicio y el uso práctico del conocimiento. Porque hay muchas personas que hoy tienen conocimiento, pero no tienen ningún sentido práctico. Es solamente mucha inteligencia, hermanos, mucha información ahí. Y tú lo puedes ver, por ejemplo, en sus vidas. Son personas intelectuales, pero no son sabios. ¿Por qué? Porque cometen errores, son imprudentes, hay malas decisiones en sus vidas, llegan a cometer cosas desagradables, cosas malas. Saben mucho, pero no son sabios. La diferencia, hermanos, con esto es hacer lo que es agradable al Señor. Por eso dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, hermanos, en otras palabras, hermanos, la sabiduría es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Si quiero resumir eso, hermanos, es esto. Ser sabio en términos bíblicos, hermanos, es que tú apliques la palabra de Dios a tu vida. Que la vivas. Eso es, hermanos. Y ahorita vamos a ver, hermanos, versículos que dan base a esto. Es por eso, hermanos, que no es simplemente tener un conocimiento, una idea, ser intelectual, saber mucho, no. Es hacer lo que le agrada a Dios, hacer lo que Dios dice, hacer lo que Dios pide, vivir de la manera que Dios espera, la manera que está en su palabra. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, un hermano que nos lea esta cita. A ver, un hermano. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Muchas gracias, hermana Lady. Fíjense, si dijimos, hermanos, que la sabiduría es hacer lo agradable delante de Dios y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, es también lo que dice acá. En el contexto, hermanos, de esa cita de Reyes, es de Salomón, cuando se le presenta a Jehová y Jehová le dice, pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Y él dice algo, él pide algo, dice, da pues a tu siervo un corazón entendido. Y Salomón conoce el por qué. Dice, voy a juzgar a tu pueblo y yo necesito discernir entre lo bueno y lo malo, saber cómo andar, dirigirme con integridad, hacer las cosas bien. Él pide un corazón sabio, hermanos. Él pide un corazón entendido. Él pide discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque él quiere caminar de una manera que glorifica a Dios, que alabe a Dios, que esté agradable a los ojos de Dios. Es por eso también de la respuesta de Dios al decirle que sí también. Otra cita, hermanos, que vemos es acá en Proverbios. A ver, otro hermano que nos ayude a leer esa cita de Proverbios 2, 3 al 6. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, llegues tu voz. Y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros.
Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así es, aquí el adolescente David ha leído la cita. Y hermanos, fíjense, la sabiduría es un tema muy importante, no solo en las pruebas, sino en todos los aspectos de la vida. Y es tan importante, hermanos, que hay un libro destinado de principio a fin que abarca o desarrolla completa ampliamente lo que es la sabiduría y es Proverbios. Hermanos, tú lees Proverbios, es un compendio, hermanos, de cómo vivir una vida sabia. Y ese capítulo que leyó David decía eso. Decía, si tú buscas esto, entenderás el temor de Jehová. Porque el temor también, hermanos, es las reverencias a Dios. Es como tu vida tiene ese temor a Dios, cómo conducirte con temor. Eso es sabio, hermanos. Porque, repito, una persona puede conocer mucho, ser intelectual de esto, pero no puede tener temor de Dios. Porque toma decisiones malas, mete pecado, hace cosas desagradables delante. No hay temor de Dios en su vida. Pero una persona sabia, hermanos, que conoce a Dios y que lo que ya entendió de su palabra lo aterriza, lo aplica en la vida. Por eso entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y aquí, hermanos, fíjate que dice el versículo 6 de Proverbios. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría, hermanos? Jehová, Dios lo da. Hermanos, Santiago simplemente está repitiendo, está trayendo consigo el Antiguo Testamento y está poniendo en su carta, en su epístola, algo que Dios ya ha dicho anteriormente. No es nada nuevo en la carta de Santiago, por así decirlo, o en el Nuevo Testamento. Simplemente Santiago está trayendo algo de que él ya ha escuchado, ya ha leído, tiene conocimiento y sabe que es verdad, que es la sabiduría. Por eso dice que Jehová da la sabiduría. Es necesaria en nuestras vidas, hermanos. Ahora, continuando. Esa sabiduría, amados hermanos, es muy importante. De hecho, Salomón, una vez que cita este versículo que leyó David, unos versículos más adelante, desarrolla la sabiduría y nos da algunos principios de por qué es importante la sabiduría. Eso es lo que quiero compartir, hermanos. Es por eso que decía, hermanos, que no es un tema que se termine hoy, porque la sabiduría hay que cimentarla, hay que ponerla ahí, hermanos. Aunque Santiago nuevamente lo va a repetir en el capítulo 3, pero aquí nos da una introducción de lo que es la sabiduría. Y en Proverbios, hermanos, 2, 10 al 19, nos da algunos porqués de la sabiduría. ¿Por qué es importante en mi vida? ¿Por qué debo contemplarla? ¿Por qué debo desearla? ¿Por qué debo atesorarla? A ver, otro hermano o joven que esté ahí en sus hogares, que nos ayude a leer, solamente es esta diapositiva que están viendo, hasta el versículo 13. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Gracias, hermano Miguel. Hay muchas razones, hermanos, de por qué es importante tener la sabiduría en nuestras vidas. Hay una lista que se puede hacer. Ponerlas aquí va a llevar tiempo. Solamente voy a dar unas pinceladas, hermanos, y tomar ciertos ejemplos para darnos una idea, para ilustrar nuestra mente de por qué Santiago toma la sabiduría como algo importante en nuestra vida. Por ejemplo,
Lo que leo nuestro hermano Miguel dice, cuando la sabiduría entra en tu corazón, fíjate, muy interesante. Versículo 11, la discreción te guardará. Y es solamente ese ejemplo, hermanos, solamente discreción ya dice mucho. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona sabia, hermanos, se distingue por su discreción. Pero una persona que no es sabia, a ver, ¿cuál es lo contrario de una persona sabia, hermanos? ¿Cuál es lo contrario de ser sabio? ¿Cuál creen, hermanos? Necio. Aquí en las hermanas Dorcas, necio. Una persona, hermanos, contraria, o sea, que no es sabia, es una persona necia. ¿Por qué digo esto? Hermanos, el necio, el que no conduce su vida según la palabra de Dios o los principios de Dios, es una persona, hermanos, que tiende a hablar mucho. Tiende a estar de pájaro, ahí hablando, hablando. Es una persona que no frena su lengua. Es una persona que simplemente habla por hablar. Y entre su habla ofende, entre su habla a veces, hermanos, llega a cometer, es imprudente, hermanos, en su diálogo. Y hasta a veces tiene que pedir perdón y esto, no. Una persona sabia ni siquiera llegaría, hermanos, a esa situación de, oye, disculpan, ¿por qué? Porque sabe guardarse. El sabio no tiende a hablar mucho. ¿Por qué? Porque el sabio hace algo que el necio no hace. ¿Y qué hace el sabio? El sabio piensa, el sabio reflexiona, el sabio analiza. No es simplemente en la práctica, empieza ahí a tirar verso por verso. No, el sabio se distingue porque escucha algo, hermanos, y él piensa, reflexiona. No empieza como su ametralladora de ta, 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 ahí dando palabras sin sentido, no. Piensa, reflexiona, analiza. Y cuando ya, hermanos, tiene la idea, a veces es interesante, lo que llega a decir el sabio es algo corto, es algo realmente pequeño. En una frase que te diga ya dice todo, pero no tiene que estar, hermanos, ahí hablando. Es discreto, prudente, exactamente. Nuestro hermano Víctor es prudente, pero el necio no. El necio tiende a llamar la atención, le gusta ser el centro de todo, ser el protagonista de la escena, de la historia, de ese momento. Y ese es un ejemplo, hermanos. Otro. Fíjate que dice el versículo 11 de este. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Una persona, hermanos, sabia, una persona que se deja guiar por Dios, una persona que aplica la palabra de Dios, hermanos, es una persona que va a ser protegida de la senda del mal, de los caminos tenebrosos, oscuros. ¿Por qué? Porque el sabio sabe elegir bien sus caminos. Él no anda en caminos donde puede caerse, donde puede resbalar. Él no anda jugando con su cristianismo. ¿Por qué? Porque él está consciente, hermanos. Él sabe que es débil. Él sabe que puede caer con facilidad. Él sabe que no puede confiarse en sí mismo. Y eso es sabiduría, hermanos. Pero una persona necia, hermanos, ay, le da igual cómo camine. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, el noviazgo. ¿Cuántos jóvenes hermanos tristemente viven su noviazgo con necedad? ¿Cuántas parejas están solos? ¿Cuántas parejas
llevan su noviazgo, ay, no tiene que saber tu mamá y papá, somos adultos, y así. Cristianos, sobre todo, hermanos. Pero un joven sabio o una señorita que es sabia, sabe, no, yo no puedo estar solo contigo, ni nos hemos casado. Solos llega la tentación. ¿Sabes qué? Vamos a estar con mi familia, hacer esto, hacer otro. ¿Cuántas parejas viajan solos, hermanos? Y creen, hermanos, que tienen la fuerza suficiente para no llegar a hacer algo. Hermanos, ni siquiera tienes que hacer algo con solo pensarlo. Ya pecaste. Pero una persona sabe decir, no, vamos a viajar, ok, pero mi familia viene, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y ahí. Y eso, hermanos, hay muchos ejemplos. Pero el necio hará todo lo contrario. El necio le vale, hermanos, ahí. Porque es eso, hermanos. ¿Qué pasa? Fíjate, otro ejemplo, hermanos. A veces, y esto es muy cierto. El necio, hermanos, en su necedad, cuando llega el tiempo de compromiso, llega el tiempo de la boda, la mayoría, hermanos, y eso es verdad, no llega al altar con ese deseo. ¿Saben por qué? Porque sabe que ya metió, como dirían, ya le echó a perder, ya metió la pata. Así, un ejemplo así. Sabe que ya le echó a perder, sabe que ya lo arruinó. Pero una persona sabia, hermanos, ¿sabes cómo llega al altar? Llega feliz, contento, porque sabe que todo valió la pena. Sabía que el distanciamiento, sabía que el ser puros, sabía que guardarse vírgenes, sabía que llevar su relación a los ojos de Dios era algo que al final es algo bueno. Y hermanos, ven cómo. Eso es ser sabio, porque el sabio elige bien su camino. El sabio no va por rumbos oscuros. El sabio, hermanos, sabe dónde pisar. Él no anda buscando, como dijo, como escuché una vez de un comediante cristiano, que decía, yo busco las tentaciones para vencerlos. Pero no, hermanos, no. De hecho, el sabio ni siquiera debería estar buscando tentaciones. Debería caminar, hermanos, con seguridad. Eh, a ver, otro hermano que nos debe leer esto, de la siguiente diapositiva, ese versículo. ¿Tú? Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la prosperidad, perversidades de la vida, perdón, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero. Muchas gracias a la semana Jenny Chan, que igual nuevamente nos acompaña. Y es otro ejemplo, hermanos. Fíjate qué dice allá. Cuando entrare la sabiduría en tu corazón, el versículo que dio nuestro hermano Miguel, y ahorita siguiendo con Jenny, dice, serás librado de la mujer extraña, hermanos. Las malas compañías corrompen, hermanos. Ser sabio es una persona que sabe elegir a sus amigos, a sus compañías. Será librado de la mujer extraña. ¿Cuántos matrimonios, cuántas parejas han caído en adulterio, en juegos, en diferentes cosas? ¿Por qué? Porque no estamos aplicando la sabiduría, hermanos. Entonces, dice que te libra de la mujer extraña, de la ajena que haga con sus palabras. Y siga ahí, hermanos. Pero eso nos da a entender, hermanos, que la sabiduría,
con esos ejemplos que ya vimos, es algo importante en nuestras vidas, porque es la manera en que nos estamos conduciendo, hermanos, en nuestro caminar delante de Dios. Por eso es que le decía que la sabiduría es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y todo eso, hermanos, que no hacemos sabiamente, la avalancha de la necedad lleva a la inestabilidad, que vamos a ver la siguiente semana. Por eso Santiago habla del hombre inestable, de doble ánimo, porque un día está bien en su vida espiritual, otro día está abajo. Es un sub y baja, es una montaña rusa, estás arriba, estás abajo. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, es eso. No estamos tomando, por ejemplo, los medios de gracia. Leemos la Biblia, estás orando, te estás congregando, estás en comunión con tus hermanos. Son cosas que Dios te pide, son cosas que Dios dice en su palabra que hagamos, que llevemos a cabo, amados hermanos. Y es algo que a veces, el no hacerlo, hermanos, a veces, hermanos, en la mayoría de las situaciones en que nos encontremos, no va a ser culpa, hermanos, del diablo, sino van a ser de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando la sabiduría, no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia. Y pasa esto, ¿siente? Y me gustó mucho, hermanos, la frase del hermano Juan Manuel Vaz, el pastor, que dice así: todas las decisiones de nuestra vida, las mismas personas pueden decir sobre lo mismo y acabar con dos caminos distintos. Todo depende de tu sabiduría o de tu necedad. Todos tenemos el mismo conocimiento, pero no todos lo aplicamos a nuestra vida. Y es verdad, hermanos. Una decisión puede llevarte a un camino o puede llevarte a otro. Va a depender o si somos sabios o si nuestra necedad está presente. Porque, hermano, la sabiduría aplica a toda nuestra vida. Nos ayuda en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría, hermanos, trae el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios y nos hace ver la vida como Dios la ve. De manera que yo puedo vivir ahora a la manera de Dios. Actuar como Dios quiere. Hablar como Dios quiere. Pensar como Dios quiere y espera. Eso es la sabiduría, hermanos. Es aplicar la vida, hermano, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para vivir, como vimos hace rato, de la manera que Dios agrade. Y es muy importante. Por eso Santiago toma ese tema de la sabiduría, porque sabe que en las pruebas también es necesario. ¿Cómo voy a reaccionar a dicha prueba? ¿Cómo voy a actuar a la prueba? ¿Cómo voy a sobrellevar la prueba? ¿Con sabiduría o puede ser también con necedad? Pero ahorita vamos a ver que no estamos solos. ¿Entiendes? Hermanos, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario que quieran hacer? ¿Pueden hacerlo, hermanos? Si hay alguien que quisiera poner algo, hermanos, también puede hacerlo. Si todo está claro también, hermanos, ahí nos hacen saber para todo, hermanos. Bueno, creo que estamos yendo entonces bien. Ahora, hermanos, vamos a finalizar con esto. Ok, a ver, un hermano que nos lea nuevamente el versículo 5, que está en pantalla. A ver, hermanos, ¿quién dice yo? Yo. Ok, Iván. Dice
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida Ok. con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal, no, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gracias, hermano Eric. Pero ya vemos, hermanos, que hay algunos de dentro que puede, hermanos, que necesite sabiduría o de saber un poco más. ¿Qué dice acá Santiago? Piden a Dios. Piden a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, hermanos, ¿qué vemos en este versículo? Dice, hermanos, ¿a quién le debemos pedir sabiduría? A Dios, ¿verdad? ¿Tienes? A Dios. ¿Por qué a Dios, hermanos? Porque Dios es el dador de la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría y Él la concede a aquellos que sinceramente la buscan en Él. Y Santiago, hermanos, dice algo, da a todos en abundancia, ¿verdad? Si tú quieres sabiduría, si yo quiero sabiduría, ¿qué dice? Pídele a Dios, ve a Él. ¿Por qué? Porque es la fuente de la sabiduría. ¿Y qué dice? Y te va a dar, no poquito, no limitado. ¿Qué te va a dar? En abundancia y sin reproche. ¿Por qué dice eso, hermanos? Bueno, porque Dios está implicado en la tarea de proporcionarte sabiduría con abundancia. En otras palabras, hermanos, Él te va a ayudar en esos tiempos de duda o de conflicto y que te va a dar esa sabiduría sin reproche. Es decir, que se trata de una forma sencilla y pura. O sea, espéralo, hermano. O sea, lo vas a tener. ¿Por qué? Porque Él dice, ¿qué leíamos la semana pasada? ¿Cuál es el propósito de Dios? Formar un carácter maduro. Y Él lo va a hacer. Y dice, si no conocemos, si no sé cómo llevar esa situación, si no sé cómo actuar, dice Dios, pídeme, hijo, pídeme, ven a mí, pídeme, ¿quieres sabiduría? Aquí la tengo para ti. No te la voy a negar, no te la voy a restringir, yo te lo voy a dar. Y sabes, hay un versículo que confirma esto, que si nos falta sabiduría, vayamos a Dios, quien escuchará nuestra oración. Y dice, es esa, les será dada. Ese les será dada que tú ves en Santiago, o te será dado, simplemente lo que Santiago tomó de su hermano Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Pedid y se os dará. Pedid, hermanos, y se os dará. Es eso, hermanos. Entonces, si yo estoy falto de sabiduría, yo puedo y tengo la seguridad de que si yo voy con Dios y le pido en humildad, porque fíjate hasta eso, un necio, hermanos, dice, yo estoy bien, aquí estoy. Pero una persona que reconoce su falta de sabiduría, no es una persona, hermanos, débil. Al contrario, es una persona que reconoce que Dios, no estoy bien. Dios, no sé cómo responder a esto. Dios, no sé cómo actuar. Dios, te necesito. Dios, quiero sobrellevar esto de una manera que te agrade. Pido sabiduría. Dame sabiduría. Y ahí tienes la seguridad, hermanos, de que te va a dar en abundancia y sin reproche. Y Mateo lo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
Llama y se os abrirá. Ahí lo tienes. Entonces, hermanos, ante la falta de sabiduría, sabemos dónde ir. Podemos, hermanos, ir a Dios. Y hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí en este tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, para igual tomar en consideración también el tiempo de ustedes que disponen, hermanos. Les vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y Dios mediante, el próximo martes seguiremos abordando lo que resta del versículo 6, 7 y 8. Entonces, no sé si igual tengan alguna duda hasta aquí, hermanos. ¿Algún comentario, hermanos? Igual aquí también tenemos a nuestro pastor también, el presbítero Abraham, que también puede reforzar esto. Puede igualmente, hermanos, abordar más el tema. Si hay algún hermano que tenga preguntas, dudas y comentarios, hermanos, aquí es el tiempo. Hago mi oración, le pido a Dios que me ayude con, pues, que me dé un poco de sabiduría para entender. A veces me pongo a leer, pero no lo alcanzo a descifrar lo que me está diciendo, no lo alcanzo a entender. Entonces le pido que me ayude, pero creo que pues, no lo estoy pidiendo de la manera correcta, porque pues siempre estoy cada vez que agarro la vida, no estoy pidiendo correctamente. Sí. Eso es en cuanto a la comprensión aquí. Nuestro hermano Víctor es el que ha compartido igual, pero es algo también normal. Es algo que en nuestro crecimiento como cristianos vamos a ir desarrollando. Ahorita cuando iniciamos nuestro viaje, hermanos, hay cosas que no entendíamos ni sabíamos. Eso, hermanos, también no significa que de la noche a la mañana vamos a comprender o entenderlo. A veces con un tiempo, a veces un tiempo donde Dios trabaja. Pero aquí la invitación es que Dios dice, si somos hartos de esto, podemos llegar ahí. Y aquí también, hermanos, con lo poco que conocemos o entendamos en cuanto a la Biblia, eso apliquemos. Si yo sé algo, hermanos, esto que yo sé, eso que me ha sido iluminado por el Espíritu Santo, es algo que Dios espera que yo aplique. Con eso, hermanos, no necesitamos conocer todo en el sentido para ir a cristiano, pero en lo que Dios nos ha revelado, es con ello, hermanos, que debemos aplicarlo en nuestras vidas. Nuestro hermano, el pastor, creo que tiene algo que decir. Luego damos lugar a nuestra hermana Julia. Bueno, tenemos diferentes capacidades, pero según nuestra capacidad o crecimiento en la vida espiritual, conforme vamos entendiendo, así podemos vivirla o practicarla, como dicen, en nuestras vidas. Y de esa manera entonces se puede desarrollar la sabiduría en nuestras vidas a través de la práctica. Sabias palabras, todo concentrado. Nuestra hermana Julia, creo que levantó la mano. No la veo por aquí. No, creo que abandonó, hermanos. Creo que tuvo ahí un detalle. Si hay algún hermano que igual quiera decir algo, hermanos, comentar,
duda o pregunta, puede hacerlo en este tiempo que tenemos. Y si no, pues estaremos culminando, hermanos, con el tiempo de ofrendas. Y la última oración a cargo de nuestro pastor. Entonces vamos a orar, hermanos, por el tiempo de ofrendas. Voy a pedir, hermano Eric, que haga esta oración con las ofrendas y al pastor la oración final. Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más, invocamos tu santo nombre, bendito Padre, para pedirte por las ofrendas, Señor, que han separado a tus hijos cada quien en su casa, Señor, que tú las consagres, Señor, que tú bendigas a los hermanos, Señor, y que estas ofrendas sean utilizadas para la oración de tu obra, bendito Padre. Gracias te damos también por el estudio de nuestro hermano Alexis que nos comparte, Señor, y te pido, Señor, que tu Espíritu siempre nos dé entendimiento para captar, Señor, lo que tú quieres que aprendamos. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soberano Dios, una vez más tenemos esta hermosa oportunidad. Es una gracia para nosotros unirnos a través de este medio para aprender, Señor, más de tu palabra. Te damos gracias por la explicación que se ha dado, que en verdad se ha desarrollado de una forma muy clara. Y ahora, Señor, solamente es ponerla en práctica en nuestras vidas, porque en verdad es por demás tener sabiduría o inteligencia, como se ha dicho, pero si no la ponemos en práctica, no la usamos para el bien, entonces es en vano. Pero a la vez también lo podemos lograr a través de tu gracia, a través de tu Espíritu Santo, quien nos inspira y nos ayuda a tener, Señor, ese deseo. Por lo tanto, nos encomendamos en tus manos para que, bendito Dios, nos ayudes para ser obedientes a tu palabra, para que lo que hemos aprendido lo podamos usar en la vida diaria, ya que a través de ella nos ponen a prueba y también ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Y así, Señor, podemos darnos cuenta también nuestro crecimiento, qué es lo que he aprendido y cómo lo he podido aplicar en la vida. Bendice a tu pueblo y gracias por los que se pudieron unir y también por los que no pudieron. De una u otra forma, Señor, te pedimos bendiciones en la vida de cada uno. Y así también te ruego por la vida de nuestros hermanos que están enfermos, por la vida, Señor, de nuestros hermanos que tienen problemas económicos, problemas familiares con los hijos, con el esposo, esposa. Bendito Dios, sabemos que estas son las pruebas que muchas vienen en nuestras vidas y necesitamos sabiduría para poder entender y salir de ella bajo la dirección del Santo Espíritu. Todo por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.